Yo los impuestos entiendo que sobre todo importa primero el ITEVIS, y lo que vamos a hacer con el ITEVIS es que le quitamos el ITEVIS. O sea, si yo vendo un producto de 100 y el ITEVIS 18, lo vendo en 118. Pues yo no digo que que entraron 118, yo digo que van a entrar 100. Los 18 de ITEVIS, que tengo que pagárselo al gobierno, pues no lo considero como ingreso. Para el modelo, ¿verdad? Y la realidad también es así. La realidad también es así. Tú te están poniendo como tú estás reteniendo a nombre del gobierno esos impuestos y tienes que mandárselo al gobierno. Entonces nosotros lo que vamos a hacer sencillamente es que al ingreso, o si ya está incluido el ITEVIS, pues le tumbamos el ITEVIS, o sencillamente computamos el valor directamente sin el ITEVIS. Y el valor que tenga el ITEVIS, yo puse un 10%, pues si pongo un 18, pues divido esto entre 1.18 y yo tengo pues el valor antes de ITEVIS, que es el valor que realmente es el ingreso de la empresa. O sea que nosotros lo que haríamos es un ingreso neto para no considerar el ITEVIS en nuestro análisis, porque al final de cuentas el ITEVIS entra y ese no me queda para hacerlo al gobierno, ¿verdad? Eso se va pagando. Entonces, vamos a asumir aquí este ingreso, este costo, este ingreso corregido por el ITEVIS, estos 50,000 entre 1.18 sería este ingreso. Vamos a asumir los costos y vamos a asumir un costo financiero. Un costo financiero, ¿verdad? Que vamos a suponer que es lo que hay que pagar. Si es un préstamo con el banco y el banco hay que pagarle al año de intereses sin capital $20,000. Entonces vamos a asumir que tenemos eso para ver cómo se corrige el flujo de efectivo, que es lo que nos interesa calcular ahora mismo. Entonces yo le hago nuevamente el mismo análisis en el periodo 1 a 5, tengo los 635,000 de ingresos, los 250 de costos, este sería mi ingreso bruto. Aquí pongo la depreciación igual que antes, aquí pongo los intereses igual que nuevo, o sea que son estos 20,000, ¿verdad? Y a partir de ahí yo tengo una utilidad antes de impuestos. Les resto a los 350, los 240 de depreciación y los 20,000 de intereses. Y entonces, ¿qué pasa? Que este resultado, restándole los 335, la depreciación y los intereses, es el susceptible de los impuestos. O sea, que el impuesto, esta es la base imponible del impuesto. Si es un 27%, pues yo calculo un 27% de este valor. Y pues resto eso a la utilidad antes de impuestos, y esta sería la utilidad contable. Esta sería la utilidad contable. ¿Verdad? O sea que ese sería el primer proceso. ¿Y qué hacemos ahí? Nosotros que queremos calcular el flujo de efectivo, nosotros queremos calcular el flujo de efectivo y no el resultado, pues entonces repetimos ese mismo valor que dio el resultado, pero le acreditamos la depreciación. La depreciación se vuelve a acreditar porque no hemos pagado eso. O sea que tiene la depreciación se convierte en una ventaja fiscal. Una ventaja fiscal porque como inicialmente el 1.200.000 no nos lo permitieron para deducir impuestos, pues no lo permiten deducir por vía de la depreciación, pero ya algo que se gastó, algo que se gastó, pero que desde el punto de vista contable se considera que se invirtió. No se gastó, se invirtió porque no es algo que se consume mismo, sino es algo que va a permitir producir más en el futuro. Y entonces se deprecia, pero el punto es que nosotros ese efectivo lo tenemos, entonces lo acreditamos. Y para fines del análisis, los intereses pagados, aunque sí lo tenemos que pagar, sí lo acreditamos, porque nosotros vamos a considerar esos intereses en la tasa, cuando calculemos el valor del presente neto, en la tasa del TMA, ¿verdad? Entonces, como se va a calcular, para que no se calcule dos veces, se considera. Eso implica que el cálculo de esa tasa que ahora me acuerdo no lo vimos, pues tiene que considerar el efecto de cómo se financia el proyecto. O sea, qué porcentaje, poner un porcentaje al capital, eso lo hablaremos ahorita, poner un porcentaje a los préstamos, y en función de eso se hace como una regla de tres, un cálculo, y se considera entonces una tasa que refleje eso, ¿verdad? Se refleje todo eso, pero se puede utilizar otra tasa según otros criterios. O sea que pues, habría un criterio para el cálculo de la tasa y ese criterio considera los intereses en el criterio. O sea que no interesa para el cálculo nuestro realmente el interés efectivo que se pagó,
sino que se va a suponer un interés por toda la inversión que se hace, sea porque se está pagando interés, o sea, de un préstamo, o si no se paga interés, porque es un capital propio. O sea, que eso se considera y por eso se neutraliza el efecto, se elimina el efecto de los intereses, aunque tiene una ventaja fiscal y se considera para calcular los impuestos, pero no se toma en cuenta en el flujo de caja porque se está tomando implícitamente en la tasa de interés que se trabaja. Y esto es un análisis más elaborado. Si usted está trabajando en una empresa como ingeniero y le piden para el proyecto que usted quiere plantear este cálculo, ellos le dan la tasa. El financiero le da la tasa y usted la trabaja. Pero en definitiva hay unos criterios que él utiliza para calcular esa tasa y sencillamente pues el resultado pues sería este. Yo sobre esta corrección es que trabajo. ¿Verdad? Cuando no hay más información pues puedo trabajar con esto. Pero si dispongo de los datos, pues lo lógico es que yo deduzca los impuestos, considere la depreciación, pues todo eso, y todo eso sirve para cálculo de impuestos, y entonces haga la corrección nuevamente para calcular el flujo de efectivo real más los intereses, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí es que yo calculo mi BBNA y mi TIR. Fíjense cómo en este caso pasamos de una estimación que daba 900.000, 33%, pues a 367.000 y 18%. Entonces ya este sería un modelo bastante complejo, donde se toman en cuenta pues elementos como la depreciación, los intereses, los impuestos, hay que determinar la tasa de TMA, pero en principio usted, si va a hacerlo, pudiera utilizar un método simple, plantea la depreciación y estima el impuesto. Tal vez la parte de intereses no la calcula, aunque pudiera calcularla, eso no es muy difícil. Y en definitiva, pues puede hacer este análisis. Obviamente necesita que le den la tasa o tiene que asumir una tasa pues que sea válida. Entonces, nada, este es ya un ejemplo considerando el concepto de depreciación y el concepto de impuestos. Aquí hemos visto tres conceptos: el de inflación, capítulo 14, la depreciación, capítulo 16, y el impuesto, capítulo debe ser 17. Tocan esos tres temas.